gracias. Amén y amén. Puede tomar asiento, acomódese mientras saludamos a las personas que por redes sociales nos están viendo. Sean bienvenidos. Esperamos que se encuentren bien y que se queden completamente en todo el servicio, ¿verdad? Quiero contarles una vez, bueno, en mi casa, en la sala, en la parte de la sala, había una pared que hacía una división entre la puerta del baño y la puerta de la sala. Ya va a decir usted, ¿y por qué me viene a contar eso a mí? Porque la pared se veía muy fea. La pared se veía muy fea y la división que hacía de la sala era bien fea. Pues entonces una vez se nos ocurrió que había que derribarla. Había que derribar la pared y quitarla de ese lugar y dejarlo, o sea, lo más bonito posible, ¿no? Entonces, ¿qué creen ustedes que necesitamos para que la pared fuera derribada? Vamos a ver. ¿Alguien que me quiera decir qué tipo de herramienta más o menos pudimos haber necesitado? Una almágana. ¿Para qué podríamos haber necesitado una almágana? Para golpear, ¿verdad? ¿Por qué le digo esto? Porque el mensaje de ahora es el poder de la fe para derribar muros. Y en mi casa existía esa pared. Estaba esa pared que estorbaba, porque incluso cuando yo pasaba me era bastante incómodo. Tenía que tardarme. Imagínense si hubiera sido en una de esas carreras que no dan tiempo. ¿Cómo hago ahí para adentro? No, o sea, me hubiera ido mal. Pero existía ese obstáculo ahí. Entonces, cuando la comenzaron a derribar, me recuerdo que fue un señor, tiene por lo menos unos 75 años el señor, que llegó a trabajar ahí a la casa para derribar esa pared. Y le diré que no fue una tarea fácil. Agarró su almágana y comenzó a golpear y a golpear y a golpear la pared. Y poco a poco la fue derribando. Poco a poco fue quitando cada pedazo de la pared hasta no dejar absolutamente nada. Ahora traigamos eso a nuestra vida. Yo sé que en la vida de cada uno de nosotros existen montonazos de obstáculos o muros que no permiten que la gloria de Dios llegue a nuestras vidas. Y eso hace que nosotros no tengamos la bendición que necesitamos. Porque si usted y yo estamos acá, es porque necesitamos una bendición de parte de Dios. Porque por gusto creo que no ha venido. Y si ha venido por gusto, déjeme decirle que se puede llevar algo. Se puede llevar la gloria de Dios en su vida. Así que déjeme decirle que lo primero que tenemos que hacer es derribar los muros que interfieren para que usted y yo podamos recibir. Porque si usted va al texto que tenemos de base, ¿qué es lo que dice? Jericó, ¿cómo estaba? Bien cerrada. Estaba bien cerrada. Primero dice cerrada, pero después en una traducción dice muy cerrada. O sea, como quien dice, le habían echado doble llave, le habían puesto pasador y de paso una tranca. O sea, eso era lo que tenía Jericó. Estaba bien cerrada. Así como puede estar nuestra mente, así como puede estar nuestro corazón, porque han pasado tantas situaciones en nuestras vidas y han formado muros. Porque déjeme decirle que cada uno de los problemas que nosotros podemos llegar a tener en nuestra vida pueden llegar también a formar muros dentro de nuestro corazón. Porque si yo tengo un problema, yo tengo una dificultad bastante grande y Dios no me responde, ¿qué es lo primero que me va a venir a la mente? Dios ya se olvidó de mí. Eso es lo que se nos va a venir primero a la mente. Dios no me escucha. A Dios yo no le importo para nada. Porque si le importase yo a Dios, entonces no me dejaría pasar la situación en la cual hoy estoy pasando. Y eso, cada uno de esos pensamientos, cada una de esas palabras que nosotros nos decimos a nosotros mismos, valga la redundancia, eso, cada uno de eso forma un muro.
Y para que ese muro no esté dentro de nuestro corazón, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Derribarlo. ¿Y cómo yo voy a derribar ese muro? A través de la fe. La fe va a ser la almágana que voy a ocupar para poder derribar el muro que está impidiendo de que Dios obre para su gloria y para su honra en mi vida. Eso es lo que yo necesito. Necesito borrar, quitar, apartar, desbloquear todos y cada uno de los muros que están impidiendo que la bendición llegue a mi vida. Porque a veces creemos que Dios no nos responde porque no nos ama. A veces creemos que Dios no nos responde porque no nos quiere, porque Dios ya se olvidó de nosotros, porque nosotros somos demasiado pecadores. Y déjeme decirle que en lo del pecador tenemos razón, tiene razón. Somos pecadores, pero eso no determina la misericordia de Dios. El hecho que usted y yo seamos pecadores no quiere decir de que Dios se ha olvidado de mis necesidades. Porque Dios es amor y siempre está para aquel que le busca. Aquel que le busca en espíritu y en verdad. Pero nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es abrir para que pueda entrar. Porque si yo no abro, nadie va a poder entrar a mi casa, ¿o sí? No. ¿Verdad que no? Usted puede estar atrás de la puerta, borraceándome la puerta, pero si yo no voy y le abro la puerta, usted no va a entrar a mi casa. Y si usted entra a mi casa, dice la Biblia que usted es un ladrón y un salteador. Así dice la Biblia. ¿Sí o no? Si usted la ha leído, se va a dar cuenta. Entonces, quiere decir de que lo que yo tengo que hacer es derribar los muros, apartar la pared que interfiere con mi milagro. Y ahí es donde yo voy a ocupar la fe. La fe no es algo místico, la fe no es algo efímero, la fe no es algo que viene solamente porque yo lo digo. No, la fe es un proceso en el cual yo lo voy desarrollando a través de cada uno de los problemas que van llegando a mi vida. La fe es aquello que yo estoy confiando en que Dios va a hacer algo en mi vida. Pero si yo no tengo fe, entonces yo no puedo hacer absolutamente nada, porque eso es un muro que está dentro de mi corazón. Y si usted y yo no borramos, no quitamos esos muros, la bendición no viene. Por eso es que la fe la necesitamos, porque oiga lo que dice más adelantito, vamos a ir avanzando. ¿Por qué es importante tener fe en Dios? ¿Por qué cree usted que es necesario tener fe en Dios? ¿Por qué cree usted que es esencial que usted y yo tengamos fe en Dios? ¿Sabe por qué? Porque si usted y yo no tenemos fe, no le agradamos a Dios. No somos agradables delante de Dios. ¿Quiere que le pongamos fundamento a esto? Oiga lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 6. Hebreos capítulo 11, versículo 6. La fe es un elemento crucial de todo cristiano para poder tener esa comunión o poder recibir ese milagro o esa bendición que estamos esperando de parte de Dios. Yo quiero agradar a Dios, pero si yo no tengo fe en Él, yo no lo puedo agradar. Dios no se va a sentir agradado de mí. Cuando yo comienzo a desconfiar del poder de Dios, no crea que se siente agradable el Señor. No crea que se siente bien con cada uno de nosotros. Todos y cada uno de los que nos encontramos acá pasamos por problemas. Pero ¿qué es lo que hacemos nosotros cuando estamos en problemas? En vez de tener fe en que Dios va a obrar para bien y para nuestro favor, corremos a que otra persona nos ayude.
Y es ahí donde Dios no se agrada de nosotros. Por eso es que es importante, es esencial en la vida de todos y cada uno de los cristianos que nosotros tengamos fe. Porque oiga lo que dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea, que si yo no tengo fe, va a ser imposible que yo demuestre que soy un verdadero cristiano. Porque cuando cuando a mí me falta la fe, es porque no estoy creyendo en que Dios va a obrar para bien. Es porque yo estoy creyendo que Dios no puede hacer lo que yo le estoy pidiendo. Le cuento, a mi mamá le van a intervenir mañana en la mañana, en el transcurso de la mañana, y le van a hacer una operación en el corazón. Le van a poner un marcapasos. Yo pensé que ese volado era para cuando uno iba caminando y le iba contando los pasos. No, hermano, no es para eso. Es para que el corazón se estabilice. ¿Sabe? Han habido momentos en que he flaqueado. Pero luego volvemos otra vez a lo mismo y nos levantamos nuevamente y creemos en que cuando el doctor esté haciendo la operación, cualquiera que sea el resultado en ese quirófano, es para bien. Y no solamente para bien para mi persona, sino bien para mi madre, bien para mi familia. ¿Por qué? Porque el que puso la vida en mi madre, él tiene el control de absolutamente todo. Él puede hacer todo y cada una de las cosas en las cuales los médicos puedan intervenir. Él puede tener el control, Él tiene el control, pero si yo no tengo fe en que Dios va a obrar en la vida de mi madre, independientemente cuál sea el resultado. Porque con dolor le digo, si el Señor se la llevara a llevar, sería algo difícil para mí, pero yo sé que mi Redentor vive y aún he de adorarle. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros tenemos fe y creemos que Dios existe y que Dios tiene el poder para ayudarnos, Él no nos va a dejar solos, Él no nos va a dejar desamparados. Hay un texto por ahí en la Biblia perdidito que casi nadie lo ocupa, que dice que no hay justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Quiere decir de que Dios va a estar todo el tiempo conmigo. Cuando Jesús se fue de esta tierra, ¿qué es lo que dijo? Yo me voy, pero no los voy a dejar solos. Les voy a dejar un consolador. Les voy a dejar el Espíritu Santo de Dios para que les consuele a diario. Pero si yo no tengo fe, es imposible que Dios se sienta agradado de mí. Es imposible que yo venga acá a predicarles y ustedes puedan creer en que Dios existe, porque mis palabras no van a ser palabras sinceras. Es imposible recibir un milagro de parte de Dios si yo no tengo fe, si yo no creo que Él lo puede hacer. Es imposible que Dios obre en la vida de usted y mía si yo tengo una fe superficial, en donde yo solamente de los labios para afuera yo digo las cosas. Yo creo en Dios, pero en mi corazón creo más en lo que el hombre puede hacer. ¿Sabe? En los seguros sociales también se muere la gente. ¿Sabe? En los seguros sociales también hacen operaciones equivocadas. ¿Sabe por qué? Porque el hombre se equivoca. Pero ¿sabe quién no se equivoca? Dios jamás se ha equivocado. Él sí no se equivoca. Pero yo tengo que tener fe en Él. Y yo creo que tengo que creer en que Él nos va a sacar adelante. Porque el que se acerca a Dios, crea que le hay.
Y cuando yo creo que Él existe, cuando yo creo que hay un Dios, cuando yo creo que Él tiene poder, cuando yo creo y estoy seguro que Él va a actuar en mi vida y en la de mi familia como en la suya, entonces yo voy a recibir lo que sigue de parte de Dios. ¿Y qué es lo que sigue de parte de Dios? Y que Él es galardonador. ¿Sabe qué es un galardonador? Él regala. Él da premios. Él ayuda. Él saca del apuro. Pero ¿sabe qué es lo que tenemos que hacer? Llegar al fondo. Tocar el fondo. Pero una cosa le digo, en el fondo también está Dios. En el fondo también se encuentra el poder de Dios. Y de ahí nos puede sacar a cada uno de nosotros. Pero tenemos que creerle y vamos a ser galardonados. Pero lo que nosotros tenemos que hacer es buscarlo. Porque eso es lo que me está diciendo acá. Y de los que le buscan. O sea que en la casa, viendo Netflix, viendo YouTube, viendo las redes sociales, no vamos a recibir ningún galardón. ¿A dónde lo vamos a recibir? Cuando nosotros lo buscamos. Pero cuando lo buscamos de todo corazón. Cuando lo buscamos sabiendo de que Él va a obrar a favor de nosotros. ¿A cuántos Dios les ha dado un milagro? Si ya nos dio un milagro, esa es la prueba de que nos puede seguir dando más milagros. Esa es la prueba de que usted y yo tenemos el favor de parte de Dios para nuestra vida. Esa es la prueba de que Dios no nos va a desamparar, de que Dios no va a dejar de obrar en su vida y en la mía. Esa es la prueba de que Dios envió a su Hijo y lo envió solamente porque nos amaba. Y alguien que ama no abandona. Cuando el esposo ama a la esposa, no la abandona. Cuando la esposa ama al esposo, no lo abandona. ¿Y sabe cuándo se demuestra el amor? En las circunstancias más difíciles. Cuando el hombre no puede trabajar y la mujer está ahí a la par de él y le dice: no te preocupes, hijo, que vamos a salir adelante. No te preocupes, que juntos vamos a vencer este problema. Eso mismo es Dios para con nosotros, porque Él dice que va a estar todos los días de nuestra vida hasta que Cristo venga nuevamente por nosotros, y no nos va a desamparar. Por eso es importante tener fe y confianza en Dios. Por eso es importante estar seguros de que Dios va a obrar en nuestras vidas, porque la fe es un elemento crucial en la vida de un cristiano. No podemos agradar a Dios sin esperar recibir sus bendiciones si no tenemos fe. Si usted quiere recibir grandes bendiciones para su vida, ¿qué es lo que tiene que tener? Fe. Fe. Diga conmigo, fe. Eso es lo que tenemos que tener. Dos letritas haciendo una sola palabra tienen un gran poder. Pero solo las letras y la palabra sola no hacen nada. La fe tiene que estar puesta en el Hijo de Dios. Ahí es donde nosotros tenemos que confiar. Ahí es donde nosotros tenemos que tener fe. Es donde tenemos que tener confianza. ¿Por qué? Porque Dios ha prometido un montonazo de cosas para nuestra vida. Él no nos va a dejar solos. Él no nos va a desamparar. Él va a estar con nosotros. El Espíritu de Dios está en nuestras vidas. Y todavía nos dio la promesa de que cuando nosotros nos vayamos de este mundo, tenemos un lugar preparado en el cielo. ¿Qué más queremos? Esas promesas nos tienen que ayudar a nosotros a derribar los muros que hoy tenemos en nuestras vidas. Quisiera decirle, ¿cuál es su muro? ¿Qué es lo que está impidiendo que usted reciba el milagro que le está pidiendo a Dios?
Cuando hablamos de tener un muro en nuestro corazón, ¿sabe qué es lo que nos llama a hacer? A tener una autoexaminación, a examinarme interiormente en qué es lo que yo estoy fallando para con Dios, en qué es lo que Dios necesita de mi vida para que ese muro pueda ser derribado, porque tenemos que tener fe, pero tenemos también que derribar los muros que hay en nuestras vidas. No me diga cuál es su muro, pero yo tengo muchísimo. Y créame que trato de ir quitando uno por uno. ¿Se recuerda de la pared que le conté de mi casa? El Señor cuando llegó a derrumbarla, a tirar la pared, no la tiró de un solo. Yo esperaba que la arrancara, vaya, ya estuvo. No fue así. ¿Sabe qué hizo? Agarró la almágana y comenzó con la almágana a darle, y a darle, y a darle, y a golpearla. Eso significa en nuestras vidas que aunque el problema o el muro que tenemos en nuestro corazón sea duro, si le estamos golpeando constantemente, tarde o temprano se va a derribar y va a caer. Tarde o temprano va a desaparecer de nuestra vida. ¿Sabe cómo entro ahora ya cuando voy al baño? Bien tranquilo, fíjense. ¿Sabe por qué? Porque ya no tengo obstáculos. Porque ya no tengo problemas para poder entrar. Porque ya todo está libre. Porque ahora yo puedo sin ningún problema moverme por toda la casa y no va a haber un muro que me va a detener. Igual es en nuestra vida. Cuando yo ya he derribado los muros, no va a haber nada que impida que la bendición de Jehová venga a mi vida. No va a haber absolutamente nada. ¿Por qué? Porque cuando nosotros queremos derribar los muros, nosotros tenemos que tener también lo que Dios hizo. ¿Y qué es lo que Dios hizo? Hizo una estrategia. Quiero contarle para que usted entienda. Jericó estaba rodeada por un muro. Dios le dijo al pueblo de Israel que ese muro iba a caer. Pero la estrategia que Dios utilizó fue un poco común, o mejor dicho, nada común, mejor dicho. ¿Por qué nada común? Porque ¿cómo podríamos empezar a derribar un muro? Les pregunté cómo se derriba un muro. Con una almágana. ¿Y con la almágana qué se hace? Golpearlo, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que hizo Dios con el pueblo de Israel? ¿Mandó a golpear los muros de Jericó? ¿Verdad que no? No mandó a golpear los muros. Para comenzar, déjeme decirle que los muros eran bastante gruesos. El pueblo de Israel, ¿de dónde iba a sacar una almágana cada uno para poder derribarlo? Eso me demuestra que de dónde mis capacidades van a poder solucionar los problemas que yo tengo. O sea que yo necesito lo que no es común de Dios para que se haga realidad en mi vida lo que no es común. O sea, lo que es sobrenatural de Dios se convierta en algo natural. Porque el pueblo de Israel, bueno, pudieran haber dicho, la estrategia que nosotros vamos a hacer es que vamos a rodear Jericó, pero vamos a poner un par de soldados ahí por la puerta, y cuando alguien venga y abra la puerta, vamos a forzar la puerta y vamos a entrar. Eso pudo haber sido una estrategia, ¿sí o no? Para poder entrar. Pero ¿qué es lo que sucedió? Dios no les dijo eso. Váyase ahí conmigo a Josué, el libro que tenemos de base, en el capítulo 6, versículo 6. ¿Qué es lo que dice? ¿Alguien que lo quiera leer? Llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes le dijo: llevad el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Y dijo el pueblo: pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. Y así de Josué mandaron al pueblo, los 7 sacerdotes llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, pasaron delante del arca de Jehová,
y tocaron las bocinas y el arca del pacto de Jehová lo seguía. Amén, amén, déjenme hasta ahí. ¿Qué es lo que les mandó? Josué les dijo, vayan, agarren el arca del pacto. El arca del pacto representaba la presencia de Dios ahí. ¿Y qué es lo que agarraron los sacerdotes? El arca del pacto. ¿Qué es lo que yo necesito para mi vida, para derribar los muros? La presencia de Dios en mi vida. Eso es lo que yo estoy necesitando. La estrategia de Dios no fue mandar al pueblo a pelear. O sea que para que yo reciba un milagro de parte de Dios, la estrategia que Dios tiene para mi vida no es que yo pelee con mis propias manos. Es que la estrategia que Él tiene es que el león de la tribu de Judá pelee la batalla por mí. Eso es lo que Él tiene preparado para mi vida. Porque le pregunto, ¿qué podemos hacer nosotros ante una enfermedad terminal? ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Podemos curarla? ¿No? Mire, usted le puede dar pastillas, le puede dar ungüento, le puede dar hasta jugo de papa, porque hasta veo que ese volado le meten a uno cuando está enfermo. Feo ese volado, ¿verdad? Pero hasta eso, puede hacer todo lo que a usted se le ocurra hacer, pero no se va a sanar. Pero no se va a sanar. ¿Sabe qué es lo que puede sanar? Entrar a su aposento, cerrada la puerta, hablar con su padre, y su padre que ve en lo secreto le va a dar la solución en público. Eso es lo que podemos hacer, porque la manera en que nosotros vamos a derribar los muros es obedeciendo lo que Dios dice. Porque aquí Josué les dijo que llevaran el arca, los sacerdotes llevaran el arca, que llevaran las trompetas de cuerno de carnero y que caminaran. ¿Cuántas vueltas le dieron a Jericó? 7 vueltas, ¿verdad? Hace una canción por ahí, ¿verdad? ¿Verdad que sí? ¿Ya se imagina usted dándole vuelta a su problema alrededor? ¿Ah? Agarra la mesa, la pone en el lugar en donde usted pueda caminar alrededor de ella y usted comienza a darle vuelta y decir, le voy a dar 7 vueltas. Y cuando yo termine de dar las 7 vueltas, la mesa va a estar llena de comida. ¿A quién le parecería hacer eso? ¿Usted lo haría? Hermano, los que habían adentro del muro eran personas que tenían capacidad de pelea. Y Dios, ¿qué es lo que hizo? Los mandó a caminar alrededor de la ciudad. Yo me imagino que el pueblo de Israel, cuando llevaba la 6ª vuelta, ay no, para comenzar, ya no aguanto. El juanete ya se me hinchó más de lo que ya lo tenía hinchado. Ya los callos ya no los aguanto, ya me duelen de tanto caminar. Yo no sé por qué estamos haciendo acá el ridículo de caminar alrededor de la ciudad, cuando podríamos agarrar un par de hondillas, un par de piedras y comenzar a dispararle a estos incircuncisos como lo hizo el rey David. Eso es lo que podríamos haber hecho, dijo. Yo me lo imagino algunos que hasta se quedaban sentados, ay, vos seguís, yo ya no creo que pueda funcionar esto. Pero ¿qué es lo que la gente hizo? Caminó. Y al final de eso, hermano, no solamente, oiga bien, no solamente los manda a que caminen alrededor de Jericó 7 veces, sino que además los manda a tocar trompeta y los manda a gritar. La comida cayó en la mesa después de las 7 vueltas. ¿Eso va a gritar usted? ¿Qué piensa de eso? ¿Cómo lo ve? Esa estrategia de guerra, ¿cómo la ve? Ya me imagino los que estaban adentro de la ciudad de Jericó, hasta se subían a ver a los israelitas caminando alrededor. Y esos locos que están haciendo, vos. Mira, ya viste, el primer día se los valgo porque a lo mejor estaban reconociendo el lugar, pero ya llevan 6 veces dando vuelta alrededor como que son hormigas locas.
Ya viste las hormigas locas, ¿verdad? Que caminan por todos lados y nunca llegan a ninguna parte. Pues. Así estaba el pueblo de Israel, caminando alrededor de Jericó sin llegar a ninguna parte. ¿Sabe? Dios hace cosas que a veces no comprendemos. Porque qué lógica tiene caminar alrededor de la ciudad si lo que queremos es matar a todos los que están ahí adentro. Eso es lo que queremos hacer. ¿Sí o no? Científicamente, tocando las bocinas, o sea, las trompetas, déjeme decirle que por más que pudieran haber tocado las trompetas y hacer lo más ruido posible, les aseguro que los muros no hubieran caído. ¿Ha visto cuando una nota musical quiebra una copa? ¿No han visto eso alguna vez ustedes? Que hay alguna nota musical que pega con el sonido de la copa, perdón, con la copa, y la copa comienza a vibrar hasta el punto que se quiebra. Eso sucede. Pero eso es una copa, hermano. Ahora ponga un muro de metros de espesor, o sea, de ancho. Se va a romper con un par de trompetas aullando ahí al fondo. ¿Se va a romper de esa manera? No, lo que sucede es que muchas veces en nuestra vida los milagros que necesitamos son imposibles. Son imposibles. ¿Sabe qué es imposible? Lo que yo no puedo hacer. Eso es imposible. Pero ¿sabe qué? Para Dios todo es posible. Todo es posible. ¿Por qué obedecieron ellos? Porque ya habían visto que Dios hacía cosas grandes. Ya habían visto que los había sacado de una esclavitud de más de 400 años. ¿Por qué no creer lo que ahora me está diciendo? ¿Por qué no creer en que ahora sí va a actuar? ¿Por qué no creer a esta estrategia y ejecutarla tal y como me han dicho que la haga? Yo me recuerdo que antes la gente pedía algún milagro a Dios y hacía algún tipo de convenio o trato con Dios. A mí me pareció un poco inmaduro, un poco ilógico, porque ¿cómo yo puedo comprar con ir a prender una candelita a la iglesia? ¿Cómo puedo yo comprar con ir de penitencia? O en el caso de los cristianos, ¿cómo puedo yo comprar en ir tantos viernes, como se decía antes, o como tanto tiempo a la iglesia y poder comprar de esa manera un milagro para con Dios? No se puede. Seamos lógicos y sinceros, no se puede. Pero ¿sabe qué es lo que sí puede? La fe mueve la mano de Dios Todopoderoso. Eso es lo que mueve la mano de Dios. La fe es la que mueve la mano de Dios. Entonces el pueblo de Israel obedece y comienzan a caminar alrededor de la ciudad. Pregunto, ¿no estaban en peligro en ese momento? Sí estaban en peligro. Caminando alrededor de la ciudad, habiendo muros arriba. Dígame usted si no podía haber alguna persona que pudiera agarrar algo y aventárselos. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? En pocas palabras, mis hermanos, podemos estar en las dificultades más grandes, pero la mano de Dios siempre nos va a cubrir. Porque el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. O sea que cuando yo estoy debajo de la sombra del Omnipotente, nada me va a poder hacer daño. Caerán 1000 a mi lado y 10,000 a mi otro lado, pero a mí no van a llegar. Y eso sucede también para con los problemas. Aunque los problemas estén tan cerca de mí, eso no significa que Dios no me va a proteger. Eso significa que Dios va a estar siempre agarrándome la mano. Entonces Josué, hijo de Nun, mandó a los sacerdotes que llevasen el arca del pacto. Y 7 sacerdotes llevaron 7 trompetas de cuerno de carnero delante del arca
de Jehová. O sea, delante de la presencia de Dios iban alabando y glorificando a Dios Todopoderoso. Y eso es lo que usted tiene que venir a hacer a la casa de Dios. A adorar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿por qué tengo que hacerlo? Porque yo quiero derribar muros, o sea, los muros que están en mi vida. Pero para poder derribar los muros, yo tengo que poner mi fe en acción. Porque de nada me sirve, hermanos, tener fe si la parte que a mí me corresponde hacer, yo no la hago. Yo quiero comer bien rico, yo quiero hacer un buen platillo y tengo todos los ingredientes en el refrigerador. Tengo todo. Pero si no me levanto del sillón a prepararlos, ¿cree usted que se van a preparar ellos solos? Siga creyendo que va a haber comida buena en ese momento. Sí, siga creyendo que así va a suceder. Si no se levanta a prepararlo, no va a comer rico. La fe es eso. Si yo quiero un milagro de parte de Dios, yo tengo que comenzar a reunir todos los ingredientes de mi fe. ¿Y cuáles son los ingredientes de mi fe? Todos y cada uno de los problemas que han venido a mi vida. Bueno, me sacó de esta, me sacó cuando se fue la mujer o el esposo, me sacó cuando se fue mi hijo, me sacó cuando se murió la suegra, eso fuera bueno, pero me sacó de todo y cada uno de los problemas. Esos son los ingredientes que yo necesito para poner mi fe en acción. Porque la fe necesita ser accionada. Hebreos capítulo 11, versículo 30. Para que respaldemos esta afirmación que le estoy dando, que la fe hay que ponerla en acción. ¿Qué es lo que dice? Por la fe cayeron los muros después de darlo 7 días. 7 veces o 7 días. ¿Qué es lo que sucedió? Los muros cayeron. ¿Los votó el pueblo de Israel? No los votó el pueblo de Israel. ¿Sabe quién los votó? El poder y la mano del Todopoderoso. Él fue el que votó los muros. ¿Cuál es el muro que usted quiere votar? No es el albañil el que necesita. Usted necesita y yo necesito al alfarero. Al alfarero necesito. Porque dice la Biblia, por la fe cayeron los muros de Jericó. Por la fe usted y yo vamos a tener el milagro que necesitamos en nuestra vida. No conozco su necesidad. No conozco el problema que le está haciendo sentir mal. Desconozco qué es lo que lo hace o la hace llorar por las noches. Yo no conozco todo eso. Pero ¿sabe quién sí lo conoce? El Dios de los cielos. Porque la Biblia dice que Él escudriña hasta lo más profundo del corazón. Él sabe lo que usted y yo estamos pasando. Pero no está de más que nosotros pongamos en acción la fe. Los israelitas pusieron su fe en acción y siguieron la estrategia poco común de Dios. Después de haber dado vueltas alrededor de la ciudad durante 7 días y tocar la trompeta, el 7º día los muros de Jericó cayeron. Esta historia nos enseña que cuando ponemos nuestra fe en acción y seguimos la dirección de Dios, podemos derribar cualquier muro que nosotros tengamos. Hermanos, esta noche quiero que nos ayudemos a derribar los muros. Si usted siente que tiene un muro en su vida por el cual, mejor dicho, Dios no obra en su vida, pídale a alguien que le ayude a derribarlo. ¿Sabe cómo? Pidiéndole que le ayude a orar. Porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí está nuestro Señor. Cuando yo ya no puedo más con mis cargas, ¿qué es lo que yo necesito? Que alguien me ayude. Porque dice la Biblia que es mejor 2 que 1.
porque la carga se va a distribuir. Yo tengo que poner mi fe en acción, yo tengo que accionarla, pero yo también necesito que alguien me ayude. Y por eso de buen corazón, así de todo corazón les pido que me ayuden a orar por mi mamá. Porque sé que juntos vamos a alcanzar la victoria. Porque sé que juntos nosotros podemos llegar al corazón de Dios y Dios nos va a tener misericordia a todos. Cuando todos nos reunimos con un mismo propósito, Dios obra para bien en nuestras vidas. Y eso es lo que usted y yo tenemos que hacer con todos, no solamente con su servidor, porque le caigo bien o porque sonreímos juntos, o en pocas palabras, porque payaseamos juntos, papá. Entonces, porque nos divertimos juntos. No, yo creo que aquí todos, por el amor que nos tenemos en Dios, tenemos que ayudarnos unos a otros. Tenemos que estar reforzándonos unos con los otros. No te preocupes, levántate que vamos a salir adelante. No te preocupes que juntos vamos a vencer este problema. No te preocupes que contás conmigo para salir adelante. Pero no lo digas solamente de los labios para afuera. Dígalo de corazón y practíquelo. Porque ¿sabe por qué? Aunque es bien feo el elogio popular, pero es muy cierto. Ahora por ti, mañana puede ser por mí. Por eso es que yo tengo que ser solidario con mis hermanos y poner mi fe en acción. Porque van a existir muchos muros en mi vida. Van a existir muchos problemas en mi vida y en la suya. Que tenemos que derribar esos problemas. Pero lo tenemos que hacer juntos. Como cristianos. Como hijos de Dios. Cuando uno de nosotros lloramos, todos tenemos que llorar. ¿Se acuerda cuando a Job le estaban pasando los problemas? Si usted lee el libro de Job, se va a dar cuenta que los amigos de él pasaron una semana a la par de él sin decir nada, solo ayudándole a que él se sintiera que tenía a alguien con quien llorar. Eso se llama hermandad. Eso se llama ser solidario con el hermano. Eso se llama poner mi fe en acción. Eso se llama creerle al Todopoderoso en que Él va a obrar en mi vida para poder derribar los muros. El relato de la ciudad del muro de Jericó nos enseña que a través de la fe en Dios podemos derribar cualquier muro que se interponga en nuestro camino. Es importante tener fe en las promesas de Dios. Dios lo ha prometido y Dios lo va a cumplir. Dios prometió y no se va a arrepentir de lo que prometió. Porque Él no es hombre, ni es hijo de hombre, para que se arrepienta. ¿Cuál muro quiere derribar? Queda en su corazón cuál es el muro que quiere derribar. Pero no lo va a hacer solo, lo va a hacer con Dios. Y Dios le va a mandar a los hermanos como herramientas para poderlo derribar juntos. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor,